Bienvenidos a Ingeniería Civil Online. Tema de hoy: diseño geotécnico de elementos de contención. Y bueno, para hablar del diseño geotécnico de los elementos de contención, que en este caso son muros, vamos a ver un poco de teoría básica acerca de estos elementos estructurales. Como conceptos generales tenemos que los muros de contención son estructuras que se diseñan y se construyen para confinar o mantener el confinamiento del suelo de relleno que se conforma tras su respaldo, siendo capaz de soportar las presiones o empujes que le serán transmitidos a través de este durante el periodo de vida útil para el que se haya diseñado. Comúnmente son estructuras de tipo permanente, estructuralmente se consideran como rígidas o semirrígidas y se diseñan como vigas en voladizo empotradas al suelo de acuerdo a la forma en que trabajan con el suelo de relleno, al cual confinan, y al suelo de cimentación en el cual se apoyan. Los muros de contención pueden ser clasificados como muros tipo gravedad. Son estructuras muy rígidas conformadas por un tablero muy robusto que puede ser construido con mampostería, concreto ciclópeo, concreto simple o suelo cemento. En este caso, la estabilidad del muro depende básicamente de su peso propio. Y como podemos ver en este pequeño esquema, he representado un muro tipo gravedad en el cual se indican las partes del muro. Tenemos que la parte alta se le denomina corona. En esta área se le denomina tablero. Tenemos la base y esta parte se le determina talón. Y la contraparte pie. Tenemos toda esta parte que es el respaldo, que es donde el suelo de relleno pues genera las fuerzas de acción. Muros tipo voladizo. Son estructuras muy rígidas conformadas por una estructura semirrígida a base de un tablero y una zapata de cimentación, comúnmente fabricado de concreto armado. Estructuralmente trabajan como una viga en voladizo en el cual dicho muro tiene la capacidad de absorber los esfuerzos de flexión antes de que se presente su falla estructural. En este tipo de muros, su estabilidad depende del peso propio del suelo de relleno que se encuentre gravitando sobre el pie de su zapata, y me refiero a toda esta área, ya que esta área como tal es la que cae sobre el pie. Por lo tanto, bueno, esta zona se denomina pie, esta parte talón, tenemos el tablero, la corona y también se le denomina hombro. Y bueno, aquí indicamos el suelo de relleno y el suelo de cimentación. Muros tipo flexible. Comúnmente llamados muros de tierra armada, están conformados por un tablero muy flexible construido por piezas individuales prefabricadas llamadas dovelas o escamas, las cuales se sujetan al mismo suelo de relleno a través de un sistema de anclaje, comúnmente malla electrosoldada. La estabilidad del muro depende de la sujeción de cada dovela a través del sistema de anclaje que queda embebido en el suelo de relleno. Y aquí te muestro un pequeño esquema a grandes rasgos de lo que sería una dovela o escama. Y aquí estoy representando el anclaje que comúnmente había dicho que es de malla electrosoldada. Al conjunto ya de dovelas se le denomina tablero, y todo este tablero descansa sobre una cimentación o dalas de desplante. En resumen, los muros de contención tenemos como rígido, semirrígido y flexible. Como rígidos tenemos tipo gravedad, y estos pueden construirse de mampostería, concreto ciclópeo, que no es más que roca ahogada en cemento, concreto simple o suelo cemento. Los semirrígidos son de tipo voladizo y simplemente son de concreto armado. Y los muros flexibles son de tierra armada. Una vez que se ha elegido el tipo de muro de contención que se va a construir para llevar a cabo el diseño geotécnico, es preciso conocer las propiedades que determinan el comportamiento de la resistencia al corte, tanto al suelo de relleno como al suelo de cimentación. Por ejemplo, el peso específico, ángulo de fricción, resistencia no drenada, etc. Falla por volteo. Deberá verificarse que el factor de seguridad contra el volteo del muro bajo solicitaciones estáticas sean mayor o igual a 1.5, según la siguiente desigualdad. Para conocer el factor de seguridad de volteo del muro, lo que se hace es una sumatoria de momentos resistentes entre una sumatoria de momentos motores o bien momentos actuantes. Y esto debe dar como tal un valor mayor o igual a 1.5. Revisión por deslizamiento. Deberá verificarse que las fuerzas actuantes en el respaldo del muro
no excedan a las fuerzas resistentes movilizadas en la superficie de contacto de la cimentación del muro con el suelo de apoyo bajo un factor de seguridad mínimo de 1.20. Para ello aplicaremos esta fórmula. Dicho lo anterior, en este esquema tenemos el elemento estructural, el cual se trata de un muro envoladizo. Vemos el empuje actuando sobre el punto A razón de una distancia, al cual se le llama brazo de palanca. Y esto nos está generando un momento motor, o bien el momento actuante. Haciendo la sumatoria de fuerzas verticales a razón de una distancia del punto A, se genera un momento resistente, el cual estaría contrarrestando al momento motor, o bien fuerzas actuantes. Por lo tanto, para el diseño del muro necesitamos conocer las siguientes fuerzas de diseño, las cuales son fuerzas motoras o bien fuerzas actuantes, empuje de tierras como empuje pasivo, activo y en reposo. Tenemos un empuje por sobrecarga, un empuje hidrostático, un empuje por sismo y un empuje por cohesión, o bien un empuje activo para suelos cohesivos. Bueno, los suelos cohesivos son los que poseen cohesión, es decir, la propiedad de atracción intermolecular como lo son las arcillas. Por lo tanto, estos suelos tienden a tener granos finos y un alto contenido de agua. Bien, ya hemos visto un poquito de teoría, así que vamos con un ejemplo de aplicación. Ejemplo de aplicación. De acuerdo a los datos que se presentan en la siguiente figura, revisa la estabilidad mecánica del muro de contención contra una posible falla por volteo, deslizamiento y capacidad de carga, tomando en consideración lo siguiente. El muro será de tipo voladizo y se construirá de concreto armado con un F'C mayor o igual a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las dimensiones de su tablero y sus zapatas se representan en la figura. Y aquí tenemos la figura, tenemos los datos de la base y la altura de este muro. El muro estará confinando un suelo de relleno que será conformado con material de banco y se compactará en capas hasta haber alcanzado el 90% de su peso volumétrico máximo. Las propiedades mecánicas y de resistencia al corte de dicho suelo se muestran en la figura. Y como puedes ver, tenemos tres tipos de estrato más el suelo de cimentación y cada una de ellas posee las características del tipo de suelo. 3. Para compactar el suelo de relleno se utilizará un rodillo tipo tamper de 80 toneladas de peso y 1.8 metros de ancho en su tambor. Esta es la imagen de un rodillo tipo tamper. 4. Sobre el suelo de relleno se construirá la estructura de pavimento de sección de un camino, en el cual el vehículo de proyecto será un T2S2, cuyo peso total cargado será de 60 toneladas, y la distribución de las cargas a través de sus ejes se muestra en la figura. Bien, como puedes ver en el ejemplo, aquí representamos el pavimento y el vehículo de proyecto es un T2S2, en el cual se representa el tonelaje por eje del vehículo. Así también se representa un corte frontal de este. 5. Las propiedades mecánicas de resistencia al corte de suelo de la cimentación se indican en la figura. 6. El muro se construirá con el sistema de filtros y drenes necesarios para evitar la acumulación de agua tras su tablero y eliminar con ello el desarrollo de la presión hidrostática. Y a esto se le conoce como colocar lloraderos en los muros de contención, lo cual se trata de colocar tubos de PVC para poder hacer circular el flujo de agua. En esta imagen podemos ver ya representados todos los datos antes mencionados. Entonces tenemos un muro tipo voladizo, tenemos tres diferentes estratos, aparte el suelo de cimentación que se refiere a esta parte, así como el espesor de cada uno. El peso promedio del pavimento es un total de 500 kilogramos por metro cuadrado o bien media tonelada por metro cuadrado. El ancho total del pavimento corresponde a 7 metros y este se encuentra a 1.20 de la corona del muro de contención, cuya dimensión de la corona es de 30 centímetros. La altura total del muro es de 12.20 metros. El ángulo del respaldo respecto a la base será de 90 grados y el vehículo de proyecto es un T2S2. Una vez indicado esto, iniciamos con el diseño geotécnico de este elemento. Y para ello nos apoyaremos con la teoría de Rankine. Y la teoría de Rankine utiliza esta fórmula para obtener el empuje activo que estaría trabajando sobre el respaldo del muro. Esta fórmula se encuentra integrada a través del esfuerzo efectivo y el coeficiente de presión de tierra.
y también se integra a la propiedad de la cohesión del suelo, que es representada por C. Por lo tanto, hay que conocer cómo es que se obtiene el coeficiente de presión de tierra activa de Rankine. Y este coeficiente se obtiene aplicando la siguiente fórmula, la cual es igual a la tangente al cuadrado por 45 menos el ángulo de fricción del suelo dividido entre 2. Para conocer el esfuerzo, se requiere conocer el peso específico del suelo, así como el espesor del estrato. Ya con estas fórmulas ya podemos empezar a trabajar y vamos a empezar por calcular el esfuerzo en cada estrato. Y esto se hace de la siguiente forma. Vamos a multiplicar el peso específico por la altura o espesor del estrato. Y bueno, vamos a empezar por la primera capa o la primera parte, que pues prácticamente el esfuerzo cuando Z es igual a 0, el esfuerzo prácticamente es 0. Al utilizar Z me refiero a la profundidad del estrato. En este caso estamos en la primera línea y por lo tanto Z vale 0, así como su esfuerzo. Continuamos con el segundo estrato, que se trata de una arena limosa, cuyo peso específico es de 1.70 toneladas metro cúbico, un ángulo de fricción de 34 grados y una cohesión de 0. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula del esfuerzo y lo que haremos es multiplicar el peso específico por el espesor del estrato, dando como resultado un total de 5.78 toneladas por metro cuadrado. Y este mismo procedimiento lo haremos para cada estrato. Para el siguiente estrato haremos lo mismo, sin embargo en este estrato omití el paso de sumar el esfuerzo que genera el estrato anterior. En este caso no lo puedo omitir. Lo omití porque prácticamente el esfuerzo es de 0. Sin embargo, en el siguiente estrato, el cual corresponde al limo arcilloso, tendremos que sumar el esfuerzo anterior ya que este se va incrementando. Por lo tanto, para el estrato de limo arcilloso con arena, lo que haremos es sumar 5.78 correspondiente al esfuerzo anterior más el peso específico por el espesor del estrato. Y esto me da un total de 13.84 toneladas por metro cuadrado. La razón de por qué integramos el esfuerzo del estrato anterior es porque prácticamente este va incrementando. Por lo tanto, en el último estrato, correspondiente a una Z igual a 12.20, vamos a sumar 13.84 del esfuerzo anterior más multiplicar 1.62 correspondiente al peso específico de arena arcillosa por el espesor de 3.70. Y esto me da un total de 19.83 toneladas por metro cuadrado. Y este valor de 3.70 es el valor que tenemos de 5.10 metros a los 12.20 en total de la altura del muro, dando como resultado el espesor del último estrato de arena arcillosa. Con estos datos podemos interpretar el incremento de esfuerzo en el suelo a través de cada estrato. Como paso siguiente obtendremos el coeficiente de presión de tierra activa de Rankine. Para ello utilizaremos la fórmula correspondiente. Aplicando la fórmula del coeficiente de presión de tierra activa, tenemos lo siguiente. Simplemente vamos a sustituir valores. Tenemos que para el estrato número 1 vamos a obtener la tangente al cuadrado de 45 menos 34 entre 2. Nos da un total de 0.283. Y si recuerdas, en la fórmula de Rankine nos indica que de este valor hay que obtener la raíz cuadrada, así que en este caso yo ya lo he hecho y me da un total de 0.53 y esto lo haremos para cada estrato. Para limo arcilloso con arena fina y arena arcillosa. Finalmente, una vez que hemos obtenido estos valores, ya podemos prácticamente conocer el empuje activo por cada estrato. Por lo tanto, para el primer estrato, cuando Z es igual a 0, tenemos un empuje activo de 0. Para el caso del estrato de arena limosa, tenemos que cuando Z es igual a 3.40, vamos a multiplicar un esfuerzo efectivo de 5.78 toneladas por metro cuadrado por un coeficiente de presión activa de 0.283 menos 2 por 0, que es la cohesión, por la raíz del coeficiente de presión, que en este caso sería raíz de 0.283, me da un total de 0.53.
Esto me da un total de 1.64 toneladas por metro cuadrado. Finalmente, en esta zona hemos obtenido este valor. Y este valor se va a ubicar en esta línea. Para pasar al siguiente estrato, que es limo arcilloso con arena fina, haremos lo siguiente. Cuando Z es igual a 3.40, lo que haremos es multiplicar 5.78, es decir, el mismo valor del esfuerzo efectivo del estrato anterior, por el coeficiente de presión activa del propio estrato, que en este caso es 0.36, menos 2 por la cohesión del estrato correspondiente a 0.336 por la raíz del coeficiente de presión activa del propio material, dando como resultado menos 1.95 toneladas metro cuadrado. Es decir, que este empuje se genera sobre esta misma línea de cambio de estrato. Haremos lo mismo para el siguiente estrato correspondiente al limo arcilloso con arena fina. Por lo tanto, cuando Z es igual a 8.50, es decir, cuando nos colocamos en esta línea, multiplicamos el esfuerzo del estrato correspondiente a 13.84, lo multiplicamos por el coeficiente de presión de tierra activa del estrato anterior correspondiente a 0.36, menos 2 por la cohesión de 3.36 del estrato anterior, y esto me da un total de 0.95 toneladas por metro cuadrado. Quizá en este momento te encuentres un poco confuso, pero más adelante verás la razón del por qué. Para darle sentido a estos valores y a este procedimiento, vamos a lo siguiente. Bien, como puedes ver, aquí ya he graficado los datos. Y es así como estos datos generan el diagrama de empuje activo. Una vez que se ha generado este diagrama, es importante conocer el área de cada zona, por lo que le daremos nombre a cada área. En este caso tenemos un total de 5 áreas. En el caso de la 4 y 5 podríamos obtenerlo como un trapecio, pero he decidido dividirla en dos zonas. Por lo tanto, los datos para el área 1 corresponden a una altura de 3.40 por una base de 1.64, y esto se dividirá entre 2. Lo mismo aplicaremos para cada figura. En este caso, para conocer la altura de ambos triángulos, lo que haremos es una relación de 3. Tomaremos en cuenta este triángulo, donde sumaremos 1.95 más 0.95 para obtener una altura de 2.9. Y la base tiene un valor de 8.50 menos 3.40, dando como resultado una base de 5.1. Hacemos una relación de 3 y la altura de este pequeño triángulo nos da de 1.67. Para el caso de la base de ambas figuras, simplemente a 3.35 le restaremos 1.38. El paso siguiente es vaciar estos datos en una tabla. Vamos a tener 6 columnas. A la primera le nombraremos sección, a la segunda base, a la tercera altura, la cuarta área, que esta equivaldrá al empuje, la quinta será el brazo de palanca y finalmente es el momento. En el área de la sección vamos a colocar el número de áreas que hemos obtenido, en este caso pues son 5, y vamos a colocar los datos de cada área. En el caso de la sección 1 tenemos una base de 1.64 y una altura de 3.40. Obtenemos el área multiplicando la base por la altura y lo dividimos entre 2, ya que se trata de un triángulo. Y esto nos dará el empuje. Para obtener el brazo de palanca hay que recordar que la fuerza, que en el caso de un área triangular, la fuerza individual se va a ubicar a 1/3 de su altura. Por lo tanto, 1/3 de 3.4 es igual a 1.13. Ahora bien, de 3.40 a 12.20 tenemos una longitud total de 8.8 más 1.13 me da un total de 9.93. Y este mismo procedimiento lo aplicaremos para cada área triangular. En el caso del área en la sección 4, hay que recordar que simplemente vamos a multiplicar la base por la altura, ya que se trata de un rectángulo. Y para el brazo de palanca simplemente vamos a dividir entre 2 la altura. Una vez hecho este procedimiento para cada sección, lo que haremos es multiplicar el área por el brazo de palanca obtenido, y esto a su vez nos dará como resultado el momento por área.
Finalmente lo que debemos hacer es sumar todas las áreas para obtener el empuje total. Sumamos la columna de momentos, dando como resultado el momento actuante. En este caso es de 19.42 toneladas metro. Sin embargo, ahora falta ubicar el brazo de palanca, es decir, el punto donde están actuando estas 8.99 toneladas. Así que para ello vamos a dividir 19.42, que es la sumatoria de los momentos, entre el empuje, correspondiente a 8.99 toneladas metro. Esto como tal me da un valor de 2.16 metros, es decir, que el empuje activo está actuando a 2.16 metros de la base del muro. Como conclusión, tenemos el siguiente diagrama. Bien, en este esquema he ubicado el elemento estructural, el cual es el muro de tipo voladizo. También he ubicado la fuerza de casi 9 toneladas por metro y esta finalmente está actuando a 2.16 metros de la base del muro de contención. Hasta aquí hemos conseguido encontrar parte de las fuerzas de diseño. En este caso encontramos el empuje de tierra activo. La siguiente fuerza que hay que conocer sería el empuje por sobrecarga. En este proceso ya se vería involucrado el peso del pavimento, así como las características del vehículo, ya que estos son los que estarían representando el peso por sobrecarga. Para ello, esta información la abarcaremos en otro video. Agradezco tu tiempo y tu atención. Espero que esta información te sea de ayuda. Recuerda que compartir la información es la única forma de que ésta prevalezca y evolucione para un bien en común. Y por último, quiero pedirte que te suscribas, que compartas, que comentes, pero sobre todo que practiques lo que has visto en este video. Gracias.